Lucas 17. Ocasiones de caer. También lo podemos ver en Mateo 18 del 6 al 7, 21 al 22, Marcos 9, 42. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Nota: tropiezos. El término se podría traducir por ofensas, literalmente significa trampa o artimaña. Aquí designa algo que puede conducir a alguien al pecado. Nadie peca en el vacío, otros se afectan. Jesús lanza una fuerte advertencia para no ser causa de la apostasía de otros, particularmente de aquellos más jóvenes o menos maduros. Véase Mateo 18, 6 al 7. Versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Nota, véase la nota a Mateo 18 del 21 al 35. Aumentanos la fe. Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Nota: los discípulos sintieron la necesidad de que Jesús les incrementara su fe para poder alcanzar sus elevadas normas. Versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Nota: la cantidad de fe no es tan importante como su calidad. Véase Mateo 17:20, Marcos 11:23. El deber del siervo, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Nota: un discípulo que obedece los mandamientos de Dios no puede presentar ningún reclamo especial por estar meramente cumpliendo su deber. Las recompensas de Dios son por gracia, no por méritos. 10 leprosos son limpiados. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Nota: quizás los otros, que eran judíos, consideraban que merecían ser sanados por pertenecer a la raza escogida. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Nota: la ingratitud no negaba la misericordia de Jesús para con los 9, pero les impedía convertirse en sus discípulos. Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Nota: extranjero. Los 9 leprosos ingratos parecían representar a esa nación de gente que había sido indiferente ante la obra purificadora de Jesús, el Mesías. Su actitud contrasta con la agradecida respuesta del odiado vecino samaritano, versículo 16. Versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nota: dinámica del reino, sanidad a su paso, sanidad divina. La naturaleza progresiva de algunos tipos de sanidad se nota en las palabras mientras iban fueron limpiados. La sanidad de los 10 leprosos nos ofrece varias lecciones. Primero, no toda sanidad ocurre en el momento de la oración. Puede esperarse que a menudo ocurran sanidades instantáneas, pero este milagro ilustra la sanidad como un proceso que se extiende tras la oración durante un periodo de tiempo. Segundo, la orden de Jesús, id, mostraos a los sacerdotes, indica no solamente su afirmación de la ley, Levítico 13 del 1 al 59,
Como los sacerdotes eran los médicos de esa cultura, ello significaba que el Señor aprueba la conducta de personas que han recibido sanidades y visitan a sus médicos para que las confirmen. Tercero, es importante notar la obediencia de los leprosos al mandato de Jesús. Mientras iban en obediencia fueron sanados. Cuando la sanidad no es instantánea, uno no debe dudar, pero sí buscar una posible senda de obediencia. Cuarto, de ese grupo de leprosos a quienes Jesús sanó, solamente uno regresó para expresar agradecimiento. Cuando viene la sanidad, expresa con alabanza y adoración tu gratitud y no te quedes junto a los 9 que no regresaron. Lucas 10, 8 al 9, Juan 8, 58. Una traducción alterna es: tu fe te ha sanado, en referencia a la sanidad más que a la salvación. Los 9 ingratos recibieron solo sanidad física, pero el extranjero agradecido recibió algo más. La venida del reino. También se puede ver en Mateo 24, 23, 28, 36, 41. Versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Nota, dinámica del reino. El reino entre vosotros, el mensaje del reino. Que el reino de Dios es la realidad espiritual y la dinámica asequible a cada persona que recibe a Cristo Jesús como Salvador y Señor, constituye un aspecto fundamental del mensaje del Nuevo Testamento. Recibirlo a Él, el Rey, es también recibir su gobierno real, no solamente en nuestra vida y sobre nuestros asuntos, sino a través de ella y por medio del servicio de amor que le dedicamos. El reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. Esto nunca podrá ser posible si actuamos independientemente de Dios, o sea, de su poder y su gracia. La posibilidad de recuperar lo perdido con la caída de la gracia llega únicamente a través del perdón de los pecados y de la redención plena en Cristo por medio de la cruz. En la Biblia ni siquiera se sugiere, primero, que exista en el ser humano una chispa divina la cual se la puede inflamar por medio de nobles esfuerzos humanos, o segundo, que la divinidad resida de algún modo en los seres humanos como para que estos sean capaces de llegar a dioses. Todo lo contrario, el ser humano está perdido en las tinieblas y alejado de Dios. Efesios 4, 18, 2, 12. Sin embargo, la salvación plena restaura las relaciones con Dios y abre las puertas al imperio de su reino que entre nosotros está mientras caminamos con Él. Jesús ha enviado el Espíritu Santo para que la unción de Jesús como el Mesías se transmitiera también a nosotros. Isaías 61 del 1 al 3, Lucas 4, 18, Juan 1, 16, Primera de Juan 2, 20, 27, 4, 17. Pues si así es, y sobre estos términos solamente un ser humano puede llegar a decir: el reino de Dios está en mí, Colosenses 1, 13, Mateo 5 del 1 al 7, 27. En contraste con las expectativas de los fariseos, el reino no es algo externo y material en el sentido de un dominio político, sino interno y espiritual. Está entre vosotros, versículo 21. También puede ser traducido como en medio de vosotros. Si así es, Jesús está diciendo que en Él se encarna un reino que en su incredulidad los fariseos no aciertan a reconocer. Versículo 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Nota, la consumación del reino aguarda el regreso del Señor. En tiempos de tribulación los creyentes estarán ansiando la llegada del día de la victoria. Versículo 23. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Nota, hasta que el Señor regrese, los cristianos deben vivir por fe y evitar a aquellos que entretienen hablando de fechas y señales. Versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Nota, la venida del Señor será tan sorpresiva como visible como un relámpago. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nota: los creyentes deben vivir en constante expectación y preparación para el regreso de Cristo, en contraste con el descuido indiferente de los incrédulos, absortos en las cosas de la vida diaria como si ellas fueran permanentes. Versículo 31. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Nota: un laxo compromiso con las cosas terrenales nos permite estar preparados para dejarlas atrás. La suerte de la mujer de Lot es una advertencia contra el mantenerse atados a las posesiones terrenales. Versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Nota: Jesús apunta hacia la decisiva separación que tendrá lugar cuando Él regrese. No se mencionan el momento y la forma en que ello ocurrirá. Versículo 37. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Nota final. Diferentes estudiosos ven a las águilas como símbolos de juicio, aves que se aglomeran allí donde hay carroña de decadencia espiritual, o una representación de la iglesia al ser arrebatada rumbo al cielo, al igual que un ave arrebata a su presa.